pensarían si un papá un día deja de ir a trabajar porque está muy, muy triste, porque su hija se ha ido de casa a una edad muy temprana y sobre todo provocado por una suerte de bullying, acoso escolar? ¿Qué pensarían? ¿Estarían de acuerdo con que el papá tenga derecho a faltar a su trabajo un día por estar triste, muy triste, porque su hija de 15 años, 14 años, se tiene que ir de casa nada más y nada menos que porque en la escuela le vienen acosando? No sé si estarían de acuerdo con que un papá o una mamá, pero en este caso un papá, haya dejado de ir a trabajar un día. ¿Y si el papá es un presidente del gobierno? ¿Y si el papá se llama Gustavo Petro? ¿Y si ese día que iba a trabajar tenía una reunión muy importante para su país? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo y defiendo que Gustavo Petro haya dicho públicamente hace varias semanas que no pudo ir a trabajar porque le embargaba la la tristeza gigantesca, y no podía ir a trabajar porque extrañaba demasiado a su hija, que además se haya tenido que ir por acoso, pero por acoso debido a cuestiones ideológicas. Qué difícil es todo, ¿no? Arrancamos. Esto es La Pizarra con buena música. Levanta esto, Fer. Hola, hola, hola. Y ahí hay esta música de hace añares, pero qué linda música para arrancar un programa como el de hoy. Y voy directo. Hoy voy directo a preguntarle al equipo. Es una pregunta grata, pero quiero así pregunta grata, respuesta escueta y van a entender por qué. A ver, Sofía Montoya. Hoy un nombre de alguna persona a la que le quisieras mandar un recuerdo lindo, al que se te ocurra, a la que se te ocurra. Una persona a la que le quisiera mandar un recuerdo lindo. Eh, a ex compañeros con los que trabajé en Venezuela. Creo que les mandaría muchos recuerdos lindos. Bahía Luna. Qué difícil. Em, bueno, la tengo. Sí, a Cris. Le voy a mandar un recuerdo a Cris que ya la extraño. Se fue hace poco y ya la extraño. Leandro Álvarez, ¿a quién le das hoy un recuerdito? A mis compañeros de banda cuando fuimos a tocar a Mar del Plata Ah, pero recientemente. bueno. ¿Y Gabriela Montaño? A mi viejita. Ay, un besito para la viejita de la Gaby. ¿Y a ti, Cris, a quién le mandas ese recuerdito hoy? Como no Bahía. No, pero pensaba en principio a mi profesora de sexto grado, que la adoro. Flavia, ¿a quién le mandas ese recuerdito hoy? A Florencia, mi hermana, que la tengo lejos, así que va ella. Buenísimo. Bueno, hoy yo sí, sin que Gaby me pregunte, yo tengo ganas de mandar un recuerdito. Esta pregunta en verdad la he hecho para yo mandar un recuerdito a alguien. ¿Qué cosas, no? No, le voy a mandar un recuerdito muy grande a Victoria. A Victoria, que esta semanita ha tenido una semana complicadita, pero va a ir todo muy bien. Así que se va a poner muy bien Victoria. Y también a mi prima Rocío, que ayer me mandó un mensajito que había escrito un poemario. Y nosotros no venimos de gente que había escrito cosas, venimos de gente muy sencilla, muy popular, muy obrera. Y me puse muy feliz por mi prima Rocío Pulpillo, que me encantó. Tengo muchas ganas de ver qué ha escrito ella, ese poemario, y me puso muy feliz. Así que un recuerdito para Victoria y para Rocío. Y Victoria sabe bien por qué le mando ese recuerdito, que se va a poner muy, muy bien en breve. Bueno, hoy tenemos un programón, pero cuando decimos un programón hoy, sí, hoy tenemos un programón, pero un programón. A ver, Fla, ¿tú tienes ahí el listado del salpicado de lugares por donde vamos a ir y no ir? Sí, sí, tengo el listado de salpicado. Vamos a, por supuesto, a hablar de Argentina. De hecho, vamos a hablar, a hacer un especial de Argentina. Nos vamos a ir también para el Uruguay, a hacer un poquito de Uruguay. Ecuador, que Sofi nos va a contar qué está pasando por ahí. Brasil, con Lean a la cabeza. Y al final, me parece a mí que tenemos una entrevista, ¿no? Tenemos un entrevistón de las pocas promesas que cumplimos, porque a veces no cumplimos nuestras promesas, porque tampoco se trata de cumplir todas. La promesa, vamos a tener una conversa, una charla con Axel Kicillof. Sí, con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, exministro de Economía, economista, pensador, me atrevo a decir.
y militante, y tenemos ganas de conversar fuera de la coyuntura. Eso sí, prometemos que vamos a hablar muy poquito de la coyuntura, pero sí habrá un ratito también especial de Argentina y un poco vamos a analizar las palabras del Papa, un documento muy interesante de esta semana pasada. Tenemos la mesa absolutamente servida para que no se lo pierdan. Arrancamos con la pizarra. Y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Vuelta al mundo, como siempre, que tiene epicentro, centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina. Eso sí, nos pueden seguir escribiendo para insultarnos con toda la deportividad. Incluso hasta ya empiezo a reírme de todos los que me dicen que no me baño. O sea, cada vez que saco un informe de mi ley, me baño menos. Hay una correlación estadística entre no. Es una cosa realmente maravillosa. Bueno, si nos quieren escribir para que nos sugieran que nos bañemos más, que nos peinemos mejor, que ocupemos de países que hasta ahora no le terminamos de entender. ¿Por dónde nos pueden escribir, Fla, porfa? Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook, que estamos como Radio La Pizarra, pueden buscarlo por ahí también, pueden buscar youtube.com/Radio La Pizarra, o si quieren ahora en vivo y directo, twitch.tv/Alfred Serra Mansi. Estamos hasta en la sopa, nos pueden ver, decir, además durante la semanita le vamos ahí, vamos conversando también con nuestra comunidad pizarrera y eso nos gusta muchísimo hacerlo, disfrutamos de lo que nos mandan, nos gusta estar así muy reconectada con la gente pizarrera durante toda la semana y la verdad que nos pone muy, muy contentos y contentas por este tipo de relación que vamos construyendo a lo largo del tiempo, que por cierto estamos a punto de cumplir 60 años, no, perdón, 6 años 6 años, he dicho 60, pero era lo que he pensado, porque es que tantas cosas han pasado. O sea, si yo multiplico la cantidad de cosas que han pasado, son 60 años. Así que vamos a cumplir dentro de pocos 6 añitos. Nos pueden mandar todo tipo de regalos, ¿eh? Absolutamente todo tipo de regalos. O sea, nos quieren mandar un fin de semana en algún hotel maravilloso a la montaña para disfrutar los 6 años, con sacrificio, iremos. O sea, nos quieren regalar conciertos, teatros, un litro de leche, tal como está la cosa en la Argentina, también, lo que sea, lo que sea. Y si nos mandan buena onda, lo mejor que lo mejor. Y para poner el contraste al buenondismo, me tengo que ir al lugar donde hay luz, depende. O sea, tenemos una corresponsal de guerra en un país donde no está en guerra. Digo, pero a ver, Sofía Montoya, Ecuador, ¿tienes luz? ¿No tienes luz? ¿Cómo estás? Bueno, por ahora sí tenemos energía eléctrica, pero acaba de haber un corte de alrededor de entre 4 o 5 horas en algunos sectores. Primero se anunció de 8 y bueno, era como que decían que sí y no. Al final, pues hemos enfrentado en todo el país apagones que dicen que es para mantenimiento. ¿En qué el país, en qué lugar del mundo tienes que desconectar todo el Ecuador para hacer un mantenimiento al sistema eléctrico? Pues bueno, en Ecuador definitivamente esto mientras el presidente pues se va a ir del país unos días, viajar a Estados Unidos nuevamente, porque creo que es el presidente que en el más corto tiempo ha viajado más, sobre todo cuando hay crisis, ha decidido viajar nuevamente a los Estados Unidos y en este caso por 7 días. Y han sido también apagones un poco sorpresivos que han afectado a varias zonas del Ecuador y luego casi que te salen con el cuento de que alguna zarigüeya, ¿no? Esto lo dijo un compañero en la mañana, porque te dicen hubo una falla, pero es asociada a un tema que está siendo identificado, capaz la caída de un árbol, un tema imprevisto, que también será. Pero esto ocurre mientras en el Ecuador el sistema eléctrico ecuatoriano está al límite. La verdad es que no ha habido mantenimiento. La Contraloría ya hace tiempo ha dicho que no se ha invertido lo suficiente para aguantar un estiaje que sin duda es un estiaje, una época de sequía grave que no solamente está enfrentando el Ecuador, pero otros países sí tienen las medidas de contención para poder ofrecer energía eléctrica a sus ciudadanos y ciudadanas. Y Y con el acá TikTok, lo que se Sofi, les no ha ocurrido puede, es bombardear las nubes. con el TikTok no puede resolverlo. O sea, con un vídeo de 1 minuto de TikTok no puede resolver el problema de la electricidad en el país. Te pregunto porque soy un desconocedor de este tema. Mira,
los TikToks no le han funcionado y tampoco llamar a los periodistas porque ahora se han dado por llamar a los programas de radio donde dicen a casi que insultarles, a decirles de ignorantes, que ellos están haciendo todo. Un ministro de gobierno hizo esto esta semana, llamó a una radio donde un analista estaba dando a conocer datos públicos sobre la dificultad, además porque contrataron una barcaza que la ubican en un lugar donde puede generar muchos problemas. Y llamó al ministro a decirle, usted se calla, aquí el ministro de gobierno, no el de energía, soy yo y yo le digo que sí estamos haciendo lo suficiente. Al día siguiente, apagón de 8 horas. Entonces, no han podido resolver con TikToks y tampoco insultando o agrediendo a periodistas. Así están las cosas por acá. Te digo, están bombardeando las nubes, aunque el INAMI dice que no se puede en esta época. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, están pensando en instalar una base militar extranjera también. No sé, con qué objetivo. También este tema ha salido para distraer un poco la conversación en torno a los apagones. Y la culpa es del correísmo, que hace 7 años que no gobierna. Ay, 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 ay. Miedo me da que en la época electoral empiecen a haber apagones permanentes, momentos delicados de la intensidad democrática que es una cita electoral. La verdad que sigue dando tristeza. No resuelve absolutamente nada. Nada, nada esta trilogía, ¿no? Lenin, Lasso, Noboa. Esta trilogía siguen no resolviendo nada y perjudicando día a día la ciudadanía, lo que vive, la cotidianidad de la gente, que es lo que más nos ocupa y nos, y Te nos menciono preocupa. un dato más que no sé si es que es para reírse o para llorar rapidito. Lenín Moreno, el expresidente, dio una entrevista hace unos días donde dijo que la fiscal no lo va a acusar y dijo que él vive mejor en Paraguay porque es más barato que Ecuador. El Ecuador que dejó con más de 5 o 6 millones de personas que viven con menos de $3 al día. Ay, ay, ay. La verdad que es para. Es que no aclares que oscurece. No aclares que oscurece. La verdad que me pone de los nervios, de los nervios, de los nervios. Así estamos en el Ecuador. Y ahora me voy al Brasil. Me voy al Brasil porque seguimos cerca de la cita electoral importante que tiene una dimensión clave. Y me gustaría cómo has visto esta semana en términos políticos electorales. Lean. Bueno, Alfredo, en primer lugar, 153 millones de electores brasileños van a estar llamados a las urnas este 6 de octubre. El 27 de octubre hay segunda vuelta. Así que la cosa en las elecciones de medio término en Brasil está que arde, Alfredo. Podemos titular estos últimos sucesos como la twitterización de la política brasileña. Hago referencia al famoso sillazo que recibió Pablo Marçal, el candidato ultraderechista que quiere desplazar a Bolsonaro de ese lugar en la escena política brasileña nacional. Es uno de los candidatos más importantes que está emergiendo como una figura muy disruptiva en el escenario político brasileño, del cual ya habíamos hablado en otra ocasión en la pizarra, y es el mismo tono de polarización, violencia y fake news que se vive en Twitter. Bueno, en Brasil se vivió en el debate una acusación falsa a José Luis de Atena, candidato por la socialdemocracia brasileña, de una causa de abuso, reacción violenta, posterior victimización de Pablo Marçal, una fórmula que le cerró por todos lados y que recuerda un poco a ese cuchillazo que recibió Jair Bolsonaro, porque según las encuestas más recientes, por ejemplo la de Datafolia, muestra un pequeño crecimiento, si se quiere, de la figura de Marçal, pero hasta ese entonces lideraba Núñez con un 27% de intención de votos, seguido muy de cerca por Guilherme Boulos, que es el candidato de la izquierda, de Lula, con un 25%. Marçal figuraba con un 19% tercero, y en una de las últimas encuestas encontramos ya a Marçal con 22% en un empate casi técnico con Guilherme Boulos, y un poquito más arriba Núñez. Ricardo Núñez es el actual alcalde de Sao Paulo y está apoyado por Jair Bolsonaro abiertamente. Marçal, ¿qué es lo que busca? Un poco mermarle la base de votos, la base de apoyo a Bolsonaro,
y vamos a ver si lo logra, porque hay un estudio reciente de una encuesta, un estudio que realizaron varias universidades federales de Brasil, que revelan que por ejemplo, que el 49% de los encuestados rechazarían apoyar a un candidato que apoye Bolsonaro abiertamente, mientras que Lula despierta un 40% de rechazo. La elección está polarizada en dos figuras: Bolsonaro apoyando a Núñez, Lula apoyando a Boulos, y de repente emerge esta figura de Marsal que le quita mucho apoyo a Ricardo Núñez. Vamos a ver si todos estos episodios de alguna forma le son del agrado, ¿no? de Marsal, digamos. Y por otro lado tenemos otra cuestión, por último, que misteriosamente Twitter volvió a funcionar por un momento, evadiendo las disposiciones judiciales de Alexandre de Moraes, y no podemos obviar el factor Twitter en estas elecciones y la aparición pública de Elon Musk casi hablando como si fuese un candidato en estas elecciones regionales, Alfredo. Me quedo con un concepto que creo que lo deberíamos de ir explicando. Creo que la semana pasada hablamos de la doctrina Musk en América Latina, ¿no? Y creo que ahora planteas el término de twitterización. Has dicho de la política, cuesta trabajo Sí. decirlo. Y yo creo que es un concepto más que hay que seguir trabajando, y me parece muy atinado cómo va generando unos niveles de decibelio cada vez más violento, ¿no? En la tensión, como a veces se provoca en el Twitter. Antes era porque me escondo en mi red social y ahora soy capaz de pegarte un sillazo. No digo que haya sido la primera vez que se da un sillazo, porque esto ha habido a lo largo de la historia política brasilera y latinoamericana muchos, pero es interesante. Y luego sí siento, Lean, que está forzada el intento de tener una lectura de las elecciones regionales como para ya anticipar que Lula no tiene un apoyo absoluto del país, ¿no? Siento que ya está escrito, ¿no? Está como medianamente redactado los titulares de ese domingo a la noche. Están ya redactados los titulares, sin dudas, Alfredo, porque lo que va a demostrar quizás si las encuestas tienen razón, el escenario de las elecciones de Sao Paulo, que recordemos es la ciudad más importante de Brasil y una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, tanto a nivel económico como a nivel lo que representa a nivel político, lo que va a demostrar es un escenario de casi triple empate entre tres candidatos, pero que dos responden al espectro de derecha o de ultraderecha, es decir, Bolsonaro, Marsal por un lado y Guilherme Boulos con el apoyo de Lula por otro, así que están como queriendo preparar ese escenario, y la experiencia, Alfredo, en Latinoamérica y también en Brasil a veces nos cuenta que los escenarios son demasiado dinámicos, y cuando Lula estaba preso se hablaba de que Bolsonaro iba a reelegir indefinidamente y que era la nueva gran estrella, el nuevo ser humano más importante del mundo, ¿no? Algo así decía Jair Bolsonaro en su tiempo, y sin embargo, tan solo un par de años después, Jair Bolsonaro está inhabilitado por la justicia hoy por hoy, y está un poco de capa caída, como demuestra esa encuesta que te conté recientemente. Veremos, veremos. Cuando se acerque la última semana vamos a hacer un análisis incluso más allá de Sao Paulo, ver dónde hay otras disputas interesantes en términos partidarios y de personajes que van apareciendo en la política. Tomamos aire, respiramos un poquito y seguimos en la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, en el epicentro en América Latina. Eso sí, no nos olvidamos del genocidio del gobierno de Israel en Gaza, ahora en el Líbano, y sigue, y sigue, y sigue. Y acá en la pizarra vamos a seguir denunciándonos, protestando, quejándonos, diciendo cualquier cosa, por lo menos para que no quede esto en silencio. No lo vamos a permitir, al menos nuestras palabras siempre para remarcar lo que a veces pasa como un eclipse, ¿no? Que ellos tienen todo el derecho del mundo a seguir matando gente en cualquier lugar del mundo, ya sea se llame Gaza, Cisjordania y el Líbano, y veremos, porque si se normaliza esto, veremos hasta dónde son capaces de llegar. Y seguramente que no sé si hay sillas por los aires, si hay... a ver, Bahía, dame tres titulares de lo que esté pasando en la elección presidencial en el Uruguay. Bueno, una elección movida, en realidad
vamos con dos cuestiones. Principio, ya lo hemos planteado en cuanto al entramado de la derecha. Concepto que el modelo Noboa sí ha avanzado en Uruguay. ¿Por qué? Porque sabemos que la coalición de gobierno ha llegado es alguna interna y que hay un candidato del Partido Colorado, que es Andrés Gea, que le estaría sacando votos por derecha. Este candidato está haciendo campaña con las estrategias de Noboa en el marco de los FIT, del gimnasio y toda esa movida, así que hay un candidato por derecha que ya viene endeble el oficialismo en esta elección, que le estaría sacando votos de cara al 27 de octubre. Por su parte, el Frente Amplio, Yamadou Orsi, sigue estando consolidado en las encuestas, sigue siendo el favorito. Esta semana presentó 48 propuestas de gestión y están sumando nuevas figuras que son muy interesantes, como por ejemplo Blanca Rodríguez, que es una mujer con muchísima trayectoria en el periodismo uruguay. Fue la primera mujer que condujo un informativo en Uruguay durante más de 15 años y con un rol de la mujer muy importante en el periodismo y en la política. Así que están sumando nuevas figuras y con una consolidación del programa en propuestas concretas que los llevan al progresismo uruguayo a soñar y esperanzarse con realmente ganar las elecciones el 27 de octubre. Por ahora habría balotaje, pero vienen muy encaminados. Veremos, porque es cierto que todavía queda bastante y también es cierto que es muy difícil ganar en primera vuelta porque creo, ¿no?, que hay que superar el 50% de votación y eso nunca resulta muy fácil. Igual tampoco hay que hacer sumas aritméticas, como a veces no se lucubra para la segunda vuelta de sumar lo que tienen unos y otros, porque creo que la sociedad es un poco más compleja que una sumatoria. Como a veces ya algunos están pronosticando la derrota del Frente Amplio en segunda vuelta porque suman y eso no sería del todo correcto o al menos muy simplista. Eh, Me voy al tema del que ya no sé ni qué decir ni cómo abordarlo. Me parece que ya hemos pedido incluso para irnos a terapia conjuntamente con Gaby, hemos pedido durante incluso una terapia intensiva de cualquier tipo para tratar Bolivia. O sea, a veces no contamos nada, no analizamos nada porque intentamos tener un balance de las cosas, ¿no, Gaby? Podemos decir que está habiendo una marcha importantísima, con un choque de trenes importantísimos y que lo balancearemos la semana próxima de manera mucho más cuidadosa porque esto es en desarrollo y veremos si el lunes se culmina la marcha en La Paz. Explícalo al menos conceptualmente para dejarlo así como casi bocado de cara a la próxima semana, ¿no? Sí, Alfredo, sí, esta semana se ha dado inicio a una marcha eh, que está liderada por organizaciones sociales que hacen parte del MAS, de la estructura del MAS. Participa en ella el expresidente Evo Morales. Esta marcha tiene un amplio pliego petitorio eh, con muchos temas que tienen que ver con la crisis económica, la situación de falta de dólares, de combustible, etcétera, pero obviamente también tiene dentro de sus demandas el respeto a la institucionalidad democrática del MAS, a su estructura, a sus decisiones, y se han dado ya en estos días iniciales hechos muy violentos, sobre todo en una localidad llamada Vila Vila. Pero lo que yo tengo que afirmar ahí es mi duda absoluta de que esta marcha busque un golpe de Estado. Yo creo que ha intentado deslegitimar la marcha. Y hay un elemento que me preocupa muchísimo. En estos días, por primera vez en la historia reciente democrática del país, 3 dirigentes campesinos han sido sentenciados a 3 años de cárcel por encabezar movilizaciones sociales que están al margen de esta marcha, son movilizaciones sociales en el Departamento de La Paz, pero lo que me preocupa es esto de la penalización de la movilización social. Hasta ahí me quedo, Alfredo. Ojalá la próxima semana podamos hacer un especial de Bolivia y poder analizar en mayor profundidad estos temas.
La verdad que suscribo todas las palabras que dice Gaby y lo haremos valoración, pero ya desde por sí no. También condenamos que gente que protesta pacíficamente, eh, bueno, pueda estar tratado así, y más con un gobierno próximo ideológicamente. Vamos a seguir sí o sí tratando Bolivia y veremos a ver cómo termina este siguiente capítulo, que es un capítulo feo, no es un capítulo agradable de contar. Y si me permite, Gilvano, con unas palabras que en el día de ayer, el Papa Francisco en una cumbre con movimientos sociales, en una locución de unos 40 minutos, absolutamente recomendable para que todo el mundo pueda escucharla y tomar notas. Yo diría que es un conjunto de ideas, principios, valores, muy doctrinario, muy interesante. Y lo digo porque quiero ser muy sincero, y además me parece que esto es de respeto. Yo en mi caso soy absolutamente ateo, o sea, escucho al Papa no con un fervor de fe y religioso, sino lo escucho como una persona que puede decir cosas sumamente interesantes sin dejar de tener claro el rol que ocupa, ¿no? En el mundo por el rol como conductor responsable máximo de una de las religiones más relevantes, ¿no? Como la Iglesia católica. Pero quisiera que escuchen este compendio que hemos hecho en la pizarra para tomar nota de muchas cosas de las que hemos hablado de Bolivia, pero podrían ser extrapolables a cualquier rincón de América Latina y del mundo. Dale play, Fer. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Ustedes no se achican, ustedes van al frente, trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protestan, que está muy bien protestar, sino que realizan innumerables obras, incluso desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado y otras perseguidos. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales. Sé que esto molesta, pero es verdad que debe haber más impuestos a los billonarios. Eso está muy bien. Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, no, a compartirla fraternalmente. Si se animara a compartirla, qué bueno sería para ellos mismos y qué justo sería para todos. Pido a los privilegiados de este mundo que se animen a dar este paso. Pero también hace tiempo dije que los pobres no pueden esperar. Si los movimientos populares no reclaman, si ustedes no gritan, si ustedes no luchan, si ustedes no despiertan conciencias, las cosas van a ser más difíciles. Las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia, otros no la nombran pero la practican. Es gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza, son producto de la especulación financiera o la evasión impositiva, derivan de la corrupción,
o del crimen organizado. En general, muchas fortunas se amasan así. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Creo que ha dicho muchas cosas y solo creo que lo dejamos aquí para que sigamos pensando, sigamos pensando. Hacemos un pequeño parate para darle después un poquito más en la pizarra. Vamos a la Argentina. Nos vamos a la Argentina y debo de decir que se le terminó la luna de miel, entre comillas, al señor Javier Milei, el presidente, con sus votantes. Fin, game over. Se acabó, se terminó, se culminó este periodo que muchos y muchas presidentas tienen al inicio de los gobiernos. Al señor Javier Milei se le terminó este ciclo de confianza que tenía con sus votantes de segunda vuelta. Aquel 55% que le dio legal y separado legítimamente, la, la posibilidad de ser el presidente electo. Este 55% ya dejó de confiar en Javier Milei, dejó de creerle al señor Javier Milei y comienza a no apoyarlo al señor Javier Milei. Em, y esta semana hay un baile de números de encuestas que se vienen publicando en la Argentina. Me llegó una encuesta no publicada, y atentos, me llegó una encuesta no publicada de las que conozco muy bien la metodología y son muy serias, más que serias. Son de estas encuestas que saben hacerse y se hacen permanentemente. Y no es una encuesta propia, por lo tanto no estoy de ninguna manera eh, planteando que es una encuesta de CELAC en absoluto, sino es una encuestadora que respeto muchísimo en la Argentina y me dio el dato de imagen positiva del señor Javier Milei 37. Repito, imagen de Javier Milei 37. Y entonces cuando vi el documento y lo exploré, observaba que ese 37 de imagen positiva estaba sustentado en una muy mala evaluación de gestión positiva, muy mala evaluación de la cuestión estrictamente económica, materia de precios, de ingresos, muy mala en la cuestión de la lucha contra la inseguridad y cuando había la cuestión de la confianza y la credibilidad estaba también en niveles muy bajos. Es decir, era un 37 de imagen positiva que estaba absolutamente con un correlato en un otro conjunto de variables que hace robusto ese 37. Pero como me quedé con dudas para ver si ese valor venía subestimado de origen, reconsulté, repregunté si ese mismo valor lo tenía hacía 3, 4 meses. Y no, el valor de hace escasamente 3 meses, es decir, a 6 meses de gobierno, era 51 de imagen positivas. Dicho de otro modo, con esos datos de una encuestadora que yo creo que es muy seria, insisto, nada que ver conmigo y además en las antípodas ideológicas a lo que yo pienso sobre la política en la Argentina, el valor era de 51 a 37. La tendencia en estos últimos 90 días de Javier Milei es bastante aparentemente consistente y es para preocuparse, no porque la encuesta diga 37, es para preocuparte porque hay una
desafección, que hay otros números que lo certifican y lo atestiguan. Ya se ha hablado mucho de la caída, ¿no? de público viéndolo a la noche en el discurso presupuestario, que aclaro, hizo un discurso de metodología presupuestaria, no de presupuesto. Eh, y creo que las mentiras y la falta de rigor tienen siempre una fecha de caducidad en la credibilidad de las personas que le tocan gobernar. Las mentiras, mi papá siempre decía que se agarra antes, se identifica antes a un mentiroso que a un cojo. No sé si esta expresión se entiende en otras latitudes de América Latina. Mi papá siempre me lo decía de chico. No, un mentiroso siempre se le agarra mucho antes, se le descubre mucho antes que a un cojo. Y creo que al señor Javier Milei, con tanta mentira, con tanta falta de rigor, con el cualquier cosismo que venimos un poco explicando en la pizarra conceptualmente, que es decir cualquier cosa, sin base alguna, yo creo que empieza a erosionarse esta credibilidad, esta imagen positiva, comienza a haber aburrimiento de su persona, de lo que dicen, y lo que yo creo que es más preocupante de todo, pero como mucho más preocupante, y eso lo dejo como pensando en voz alta sobre lo que le viene pasando, es la comunicación fue una de las herramientas que llevó a Javier Milei a la presidencia. Fíjense la paradoja que el exceso de comunicación puede ser el que termine con la confianza de Javier Milei. Lo digo de otro modo. La comunicación, todas las piruetas comunicacionales que hizo durante la campaña y previo a la campaña, fue lo que en gran medida le permitió llegar a tener confianza de la ciudadanía. Bueno, el exceso de comunicación, sin base material, sin gestión, eh, el exceso de impostura, el asado que da para festejar el que a los jubilados no le den unos poquitos pesos que ni siquiera le ayudan a llegar a final de mes, sino para llegar a mitad de mes o a los primeros 10 días del mes, y que luego sobreactúen con comunicación, creyéndose que con la comunicación, con el TikTok, con los vídeos, con los spots, con puestas en escenas, con manual de distracciones, le sirve para seguir teniendo la credibilidad de la gente. No piense que la ciudadanía am, es, es tonta. No, no, la ciudadanía no, no. Yo le recomiendo lo que decía Andrés Manuel López Obrador cuando mandaba recientemente a los opositores a escribir en una planilla: escuche más al pueblo, escuche más al pueblo, tenga respeto por la gente, tenga respeto por la gente. Me parece que piensan que pueden hacer piruetas comunicacionales y seguir, y no, y se les terminó. La verdad que se les terminó. Empiezan a ser aburridos, la gente detecta que el día a día no mejora, los que les cuesta decir todavía que yo le apoyaba, pero tiene su tiempo de caducidad, y me parece que es un fenómeno que hay que empezar a revisar. Esto significa que sabemos lo que va a pasar por afuera de Javier Milei, de esta credibilidad. No estoy diciendo con esto ni que termine su mandato, no estoy planteando nada de esto, está a seguir con su mandato. Estoy planteando que se termina el ciclo de confianza del señor Javier Milei. Y seguramente, y con esto termino, seguramente haciendo vídeos en los cuales plantea que el que piense distinto tiene un virus y es algo que no es humano y que por lo tanto es la base para poder extirparlo, aniquilarlo o erradicar creyéndose que un spot publicitario para su mayor núcleo duro le sirve para compensar la pérdida de confianza, porque el odio frente al otro, al extremo, sea suficientemente fuerte como para que amortigue la pérdida de confianza, creo que también va muy mal encaminado. Pero eso sí, y ahora se lo vamos a preguntar a Axel Kicillof. A mí, y lo digo con mucho respeto, hasta este momento jamás había utilizado la palabra fascista, de fascismo, para hablar de Javier Milei. Jamás lo había hecho. Pensaba que su corpus ideológico era muy complejo y aunque está
deshumanizado y haciendo barbaridades contra la sociedad en su cotidianidad, no había pensado jamás que podía ser un fascista. Jamás lo había utilizado ese término. No. Después de ver el vídeo de decir que el que piensa distinto tiene un virus, con honestidad empiezo a preocuparme y a pensarlo. Empiezo a preocuparme y a pensarlo. No sé, Gaby, ¿qué piensas cuando ves ese tipo de vídeo o ese tipo de comunicación extrema o de impostura? No sé cómo lo ves, Gaby. Bueno, Alfredo, yo sí le he llamado antes fascista a Milei porque no creo que sea la primera vez que eh, públicamente expone que el que piensa diferente que él hay que desecharlo. Yo creo que ya venía haciéndolo. Ahora, lo que sí siento es que en el aislamiento de la presidencia, seguramente su distanciamiento con la calle, con la realidad, lo lleva a una agresividad mayor, ¿no? No solamente a mentir más y cada vez más profundamente, etcétera, sino también a ser más agresivo. Lo que es cierto, y lo hemos señalado aquí en la pizarra muchas veces, es que no le cayeron los dólares que él pensaba que le iban a llover de sus amigos de Estados Unidos, de las grandes empresas, de Elon Musk, que saca un montón de tweets con él, pero no le llegó ni un dólar. Eh, de las posibilidades de moverse un poco más holgado en términos económicos. Y claro, como no le llegan los dólares, él entra a inventar nuevas razones para justificar su ineficiencia a la hora de administrar el Estado. Yo creo que la gente es tan inteligente, Alfredo, que siempre le da un tiempo al gobernante, un tiempo prudencial para demostrar de qué está hecho. Y yo creo que el tiempo de Javier Milei se está agotando. Se está agotando y como tú marcas, puede haber ya una irreversibilidad de ese proceso de agotamiento de la gente con Javier Milei. No olviden, 37. Imagen positiva de Javier Milei, luna de miel finalizada. Seguimos en la pizarra y ahora está esperando al ratito Axel Kicillof. Linda charla. Vamos a tener linda charla. Seguimos. Y hoy estamos con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, exministro de Economía, académico, economista. Bueno, bienvenido y gracias por estar en esta travesura radial llamada La Pizarra. No, muchas gracias a vos, Alfredo, y venimos tratando de producir el encuentro hace tiempo y así que muy esperado para mí también. Nos gusta comenzar, Axel, siempre hablando del mundo de los sueños, pero cuando hablo de los sueños cuando uno está dormido, no de los sueños cuando uno está despierto. ¿Sueñas? ¿Te acuerdas de lo que sueñas? ¿De niño soñabas algo recurrente? Nada, nunca, Nunca, nada. bueno o malo, pero la verdad que no recuerdo mis sueños, pero no recuerdo mis sueños, así que tengo que soñar más despierto que dormido, me toca compensar. Sí, y está para eso la cosa. De niño, ¿cómo era, Axel? ¿Travieso, estudioso, rebelde? ¿Cómo eras? Eh, Mira, tengo ese otro tema que también habría que estudiar. Yo soy de familia de psicoanalistas, Uf, y no solo los sueños, sino que tengo, sí, 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 mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tía, mi prima, todos del mundo del psicoanálisis. Eh, y yo salí economista. Soy un síntoma, me parece. Soy un síntoma. No, pero no, no tengo muchos recuerdos de mi niñez, que hay otra gente que se acuerda. Yo tengo que recurrir a mi familia para que me repongan muchas veces los recuerdos, pero sí sé que eran las dos cosas, según me dicen. Era tanto bastante indisciplinado, por llamarlo así, como estudioso. Así que bueno, una rara combinación. ¿y qué De la quería misma ser de manera mayor, que Axel? ¿Qué quería estudiar o ser de mayor?
Mira, lo que recuerdo también está todo sujeto a algún tipo de biografía no autorizada porque no son mis recuerdos, sino lo que me cuentan. Este, y a mí me gustaban mucho los dulces, la golosina, y quería ser kiosquero. Eh, pero después me agarró el virus de economista, entonces, hablando de virus, y, y me di cuenta de que si era kiosquero me iba a consumir toda mi propia mercadería. Entonces decidí poner una fábrica de caramelos. Medio Willy Wonka. Eh, Axel, tengo que decir que en el equipo de la pizarra está una compañera que se llama Bahía Luna, que además trabaja también en la provincia de Buenos Aires, que de hecho es la más golosinera que he visto en mi vida, así que ahora conozco un rival para ella, pero no imaginaba que le iba a preguntar si ella quería ser kiosquera para tener golosinas ahí. Sí, pero era mal negocio con mi angurria de golosina de dulce, no va a funcionar. Como Y, negocio no. Mirá vos, sí. y Y mira, sigo cuando... siendo, ¿eh? Sigo siendo, Sí, donde voy hay caramelos, sí, 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 sigo siendo. Me encanta, el de- dulce de leche, me encanta, ¿qué torta es los la que más te gusta alfajores. de la Argentina, hablando de dulces? Mirá qué pregunta. Mil hojas o rogel se Ay, llama. qué rico. Masa dulce de leche, masa dulce de leche, masa dulce de leche. Y hay uno que se llama postre argentino, que no lo conocía yo, No sé cuál eh, es. que está en una localidad de la provincia, como yo ya he dado 5 o 6 vueltas a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, son 135 municipios, pero en Dolores hay un postre que es como sería un mil hojas. Dolores por la costa atlántica aproximadamente, ruta 2 yendo a Mar del Plata, que es lo mismo, dulce de leche masa, pero tiene 25 capas, muy finitas, y es una delicia. Lo conocí hace poco y ya es uno de mis postres favoritos, pero lo saben hoy en toda la provincia, entonces donde voy me regalan un frasco de dulce de leche, los alfajores, el postre del pueblo, tortita negra, bueno, sí, Me muy, tentaste, me muy tentaste porque soy dulcero se dulcero. dice acá, Sí, 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 dulcero, sí, sí. sí. Cuando estudiabas economía, Axel, ¿militabas en la política universitaria? Yo, por ejemplo, nunca milité en la política universitaria. Te pregunto a ti, cuando estabas estudiando economía. Milité desde que tengo memoria, que es más o menos a los 13 años. Eh, Entré a un colegio universitario, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero justo entro en el 85, 84, 85, no me acuerdo exactamente el año, debe ser 85, que es con la vuelta de la democracia, un fervor democrático y un proceso de apertura democrática de mucha participación de los jóvenes también. Cuando termina la dictadura en el 83, diciembre del 83, cambió el gobierno y así que por ahí. Y entro al colegio y casi con la misma importancia al centro de estudiantes del colegio. Eh, y empiezo a militar y no paré nunca. Eh, Así que en aquel momento, bueno, un militante con mucha orientación a derechos humanos, como fue aquel momento de los juicios, y etcétera. Una decepción muy grande, después una frustración, porque la democracia vuelve con dos banderas, ¿no? Una, la de la memoria, la verdad y la justicia, pero eso termina en una frustración primero con la obediencia debida, el punto final, durante el gobierno de Alfonsín, luego con el indulto, eh, o sea que es un proceso que se interrumpe. Un proceso perdón, es la misma palabra, ¿no? Pero un trabajo que se interrumpe. Y lo mismo pasa con la economía, porque Alfonsín decía, con la democracia se cura, se educa, eh, y tenía que ver con que también la democracia va a traer prosperidad económica, y la verdad que termina esa primera experiencia con una crisis grandísima del gobierno de Alfonsín. El propio gobierno de Alfonsín denuncia un golpe de mercado que le impide terminar su periodo de gobierno. Entonces empiezo con esa militancia, después ya vienen los años 90 y yo paso al ciclo universitario, estudiar economía en una de las facultades menos proclives a la participación política,
es una facultad, la Facultad de Economía, pero también unas carreras muy profesionalistas, contador, administración. O sea, la militancia seguía fuerte en ciencias sociales, en filosofía y letras, en otras facultades, y en ciencias exactas incluso, mucho menos en económicas. Pero yo debo haber entrado en el 91 a la carrera de economía y 92 ya con otros fundamos una agrupación política, así que ¿Cómo se llamaba, Axel? TNT. Tenía las siglas tenían muchas interpretaciones. Una era que quedó bastante famosa porque era de las más graciosas, tontos pero no tanto. Uy, viene bien ahora, habría que ayornarla un poco, pero Tontos pero no tanto. y No, Axel, pero de esa gente con la que estamos bien, estamos militaste bien. en esa época universitaria, ¿te has vuelto, o muchas de las personas que hoy trabaja contigo, te apoya, está en tu círculo, son algunos de esos compañeros y compañeras? ¿Hay todavía ese vínculo? Sí, forman parte del gobierno ahora. Ah, Que era una particularidad, varias particularidades. Primero empieza como una agrupación en económicas, que era una agrupación irreverente, llamémosla, no apolítica, porque más bien el problema que teníamos es que fue los 90 una época donde a nivel regional, a nivel internacional, era la época del consenso de Washington, del fin de la historia, del fin de las ideologías. La verdad que si en algo se equivocó es que venía el fin de la historia, a partir de los 90 con la caída del muro, ¿no? Pero ahí había como una visión de, antes había dos sistemas políticos, dos posibilidades, ahora queda uno solo, que es dominante, bueno, que era el vinculado sobre todo al predominio y a la centralidad de Estados Unidos y toda esa línea también de que el ujú. capitalismo iba a traer prosperidad, igualdad, convergencia para los países subdesarrollados, siempre y cuando se aplicaran determinadas recetas, formas políticas. Bueno, y en económicas nosotros lo que teníamos es que después de el final del gobierno de Alfonsín, que vino el gobierno de Menem, vino una época de muchísima desmovilización política, de muchísima apatía, de muchísimo desinterés, y nosotros fundamos una agrupación en medio de todo eso. Y la idea nuestra era llamar la atención, entonces teníamos volantes bastante ingeniosos, panfletos bastante ingeniosos, a veces tenían de un lado algunas cosas hasta graciosas, cómicas, porque lo que pasaba es que repartías un panfleto y decías, ¿para qué venís a la universidad a hacer política? Que hay que venir a estudiar, hay que venir a prepararse, intentos de atacar la universidad pública, la gratuidad, de cambiar los planes de estudio para que fueran más limitados, más parecidos a lo que se enseñaba en los países centrales. Entonces, bueno, empezamos a militar, a organizarnos en económicas, pero después estábamos en todas las facultades de la Ah, Universidad de Buenos Aires, en las 13 facultades como agrupaciones similares, y en alguna de ellas militaba Mariano Recalde en Derecho, ah, Guado de Pedro. o Ellos se sea, llamaban NBI. nada que ver con Eh, necesidades básicas insatisfechas. bueno, también tenía muchas interpretaciones. Ah, Sí, es una fórmula del derecho también que está en latín, entonces, eh, pero bueno, había una en exactas, SLM, otra en filo y letras, otra en cada una de las facultades. Y terminamos ganando el centro de estudiantes de económicas a la Franja Morada, que era el radicalismo, ya en 2001, y mm, ganando la FUBA, la Federación Universitaria, con las agrupaciones estas, que se las conocía como agrupaciones independientes, pero había peronistas de izquierda, todo muy politizado, la verdad que lo contrario, y peleábamos por la universidad pública gratuita y también contra el neoliberalismo, eran agrupaciones contra el neoliberalismo. Y después, fíjate que eh, buena parte de eso termina cuando aparece Néstor en 2003 dentro del kirchnerismo. te iba a preguntar justamente
¿Cuál fue la primera vez que conociste a Cristina y cómo? ¿Te acuerdas ese primer momento, ese primer, porque a veces no se olvida ese tipo de situaciones? No sé si eso también te lo contaron ya tus papás, tu familia, tu gente cercana, o te acuerdas tú. No, mi familia no era peronista. Ah, no era peronista. No, de acordarme. No, me lo acuerdo, más reciente, sí, eso sí me lo acuerdo, fue muy impactante para mí porque para mí Cristina eh, es una figura política, una suerte de prosa. Eh, conservo, conservo esa misma mirada, eh, infinita admiración, respeto y obviamente, eh, para mí que venía de la militancia política, pero no venía del peronismo, mi entrada al peronismo tiene que ver con Néstor y Cristina. Nunca fui antiperonista, mi familia no era peronista, pero había también algo de antiperonismo en algunos, y yo siempre militando, pero bueno, desemboco en el peronismo. Yo digo que soy un hijo recuperado del peronismo también, porque a mí me tocó, cuando empiezo a militar, no venir de una familia de tradición peronista, y que el peronismo que observo, que conozco cuando entro a la adolescencia, incluso en la universidad, era el peronismo de Menem, y no me gustaba ese peronismo. Pero sí Perón y Evita. Entonces, como tal vez alguien que viene de familia peronista se le resuelve más. Pero bueno, son claramente con Néstor y Cristina me acuerdo incluso cuando escuché, siendo profesor, ya era profesor universitario, en el 2013 el discurso de Asunción de Néstor, que es un discurso histórico, cuando toma el cargo, que Néstor no era un dirigente demasiado conocido, gana con 23% de los votos, además sale segundo, tiene que ir a un balotaje contra Menem, que sale primero. Ujú. Y Menem decide no presentarse porque entiende que va a perder en un balotaje. Y gana Néstor. Y yo le venía prestando atención, obviamente en la campaña, pero en el discurso de Asunción quedé impactado porque lo que presenta como programa de gobierno, llamémoslo así, era para nosotros un sueño. Ujú. Él dice ahí, vengo a proponerles un sueño, pero bueno, era un sueño que quienes militábamos del lado del campo popular, del lado de los derechos humanos, del lado, obviamente, del latinoamericanismo, del lado de toda esa corriente histórica, y bueno, incluso mirarlo con algo de escepticismo. ¿Podrá hacer esto que dice? Y No hace una cosa. te tocó luego del tiempo formar parte incluso del Sí, gobierno, después ¿no? la conozco. Sí, 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 ministro de Economía de Cristina, último ministro de Economía de Cristina. Eh, pero después mi ingreso, después ya mi acercamiento más fuerte es cuando es el llamado conflicto con las patronales 2008, ¿no? de campo, 2008, que ahí nosotros teníamos un centro de investigaciones económicas que no formaba parte del gobierno, ni siquiera estrictamente el kirchnerismo, entonces tuvimos algún protagonismo, alguno, porque era discutir desde la economía eh, lo de las retenciones, los derechos de exportación. Y después, 2009, mi amigo Mariano Recalde lo nombran presidente de Aerolíneas Argentinas, Ah. que hoy de nuevo está. Y me llama Mariano y me pide que lo acompañe en Aerolíneas, sin conocer yo a Cristina, ni a Néstor, ni nada. Néstor moriría poco después, ¿no? En julio de 2009. Entonces me sumo como gerente económico financiero de Aerolíneas Argentinas a trabajar con Mariano, presidente y gerente general y CEO de Aerolíneas Mariano. Luego yo paso a la subgerencia general con Mariano y trabajamos ahí en Aerolíneas juntos. Y después ya en 2011, viceministro de Economía. Después ya haberla conocido a Cristina, debe haber sido por el año 2010 que tenemos una reunión con ellos, y impactado. Además, yo fui un poco a contarle desde la perspectiva económica cuál era el plan de negocios de Aerolíneas Argentinas. Me escuchó
con mucho respeto y después me contó todo lo que le faltaba a ese plan de negocio. Aprendiste después en la praxis política. Tengo una, de hecho, estos días en CELAC hemos hecho un cálculo que es que el gobierno de Cristina, justamente, del que formaste parte, necesitó 52 meses para acumular la inflación que Milei acumuló en 9 meses. Pero además, en ese cálculo no agarramos los datos del INDEC para que no nos dijeran nada y utilizamos los datos de The Economist. Es decir, con los datos peores asignados al gobierno de Cristina Sí. por consultoras privadas, 52 meses en 9 meses de Milei. ¿Cómo le explicarías tú como profesor a Milei que la inflación no depende exclusivamente de la emisión y del déficit? Eh, Mirá, eh, vamos primero a aquello. Yo soy viceministro de Economía de Cristina del 11 al 13 y después de las elecciones de segundo término, me nombra ministro de Economía. Eh, Fines del 13, comienzo del 14. Nosotros tenemos un primer año muy accidentado porque eh, hubo una inflación bastante alta en el año, que fue de 37 puntos, medida por el Instituto de Estadísticas de Macri, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y al año siguiente, la inflación baja a 23, medida por el macrismo y por todo aquello sin ninguna sospecha de ninguna duda, ninguna acusación de nada. Entonces, yo creo que estaba mal medida, pero aún mal medida, fue una inflación muchísimo más baja de la que se experimentó este tiempo. Yo se lo explicaría a Milei usando a un mal economista, pero que él probablemente respete, que es Milei. Eh, Probablemente, no lo sé ya. Pero cuando Milei candidato, Milei columnista y panelista de programa de televisión, antes de ser presidente, Milei performer y estandapero, ¿no? Ese Milei. Le preguntan, yo después te paso el fragmento, le preguntan por qué si Macri, si en el gobierno de Macri había habido emisión cero y déficit cero, cosa que el gobierno, que él dice, bueno, pero hay que ver ese gobierno. El ministro de Economía era Caputo, el de ahora, y el presidente del Banco Central era Sturzenegger, el ministro de ahora, o sea que era staff actual, del gobierno actual. Le preguntan por qué la inflación del gobierno de Macri termina en 54% anual, el último año de Macri, cuando tenía déficit cero y emisión cero. Con lo cual, ¿cómo es esto de que la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario? Le preguntan a Milei. Y Milei cita un paper de Friedman, conocido paper de Milton Friedman, donde él dice que el monetarismo en realidad no es un monetarismo instantáneo, es decir, que emitir cero no genera inflación cero inmediatamente, sino que tiene un lag, un retraso, que según Milei es de 12 a 18 meses. Entonces, ¿qué es lo que Milei debería aprender, Milei de hoy, de Milei candidato? Que si hoy bajó la inflación, según su propia teoría, no tiene nada que ver ni con la emisión ni con el déficit, Porque hace 12 sino que si meses bajó tiene no que ver pasó con eso. la emisión y el déficit 12 meses atrás o 18 meses atrás. Así que le tendría que estar, si bajó la inflación, agradeciendo al ministro anterior, que era el otro candidato a presidente, que es Sergio Massa. Todo muy confuso para el pobre Milei, según la opinión del propio Milei. Milei en T-1, digamos, para hablar en términos económicos, de En modelo su modelo económico, econométrico es explica T muy menos bien uno. que Milei de T0, que es ahora, Milei en T0 es refutado por Milei en T-1, que es como llamamos los economistas al periodo anterior. T0 es ahora, T-1 el periodo actual.
Entonces, no necesito ni explicarle porque ya sabe que lo que está diciendo es una mentira y una barbaridad. Eh, y yo creo que en Argentina, que podemos hablar de, cuando uno dice multicausalidad, bla, bla, de lo que está hablando también es que la inflación, el proceso inflacionario en Argentina, obviamente no es lo mismo que cuando hay inflación en Europa o en Estados Unidos. Es decir, que el proceso inflacionario representa, expresa diferentes cosas en diferentes momentos. Por eso esa explicación de que siempre, en todo momento, un fenómeno monetario, básicamente es una forma de confundir y además un monetarismo tan, diríamos acá, tan cuadrado, que creo que no tiene ningún partidario, ni siquiera el propio Milei, como te acabo de explicar. La inflación de hoy es la inflación de hoy. Uno dice, ¿de qué depende la tasa de inflación de hoy? Porque hay una inflación diaria, hay una inflación mensual, hay una inflación anual. ¿De qué depende la inflación hoy? ¿De la emisión de hoy? ¿De lo que está emitiendo hoy el Banco Central o no emitiendo? ¿O la de ayer? ¿O de la variación de la inflación de 3 días? ¿O de un mes? ¿O de un año? O sea que decir que depende de la emisión requiere ya para empezar una serie de explicaciones para el sentido común. Además, hay otra cuestión, ¿cuál es la emisión y cómo se mide? Los economistas han discutido muchísimo esto que Milei trata de simplificar para que lo entienda un empresario, un taxista, un almacenero o un panelista televisivo, un conductor de la televisión o un votante medio, ¿no? Porque son fenómenos económicos complejísimos. Entonces lo simplifica tanto que, como toda simplificación, es mentira, por definición. La emisión, ¿qué es? La emisión de monedas y billetes. Es la circulación de monedas y billetes. Es la plata que está en las cuentas bancarias más las monedas y billetes. Si es lo que está en la cuenta bancaria, es lo que está en cuenta corriente o en plazo fijo. Incluye la emisión los títulos públicos. ¿Quién emite? Y yo te voy a decir, la principal fuente de emisión en todos los lugares del mundo no es el Estado, son los bancos. Y te explico cómo emite un banco, porque uno dice, no, pero ¿cómo no emite un billete? Pero si decimos, no es solo el billete, porque ¿cuánto dinero tengo yo hoy? ¿Cuánto dinero está circulando hoy? ¿Cuál es la base monetaria? ¿Cuál es? Tenemos varios nombres técnicos, quiero decirlo muy sencillamente, ¿qué cantidad de dinero hay hoy comparado con el de ayer? Supongamos, te lo explico a lo Milei para que lo entienda Milei. Supongamos que mi sueldo, cuando me lo pagan, me lo depositan en mi cuenta bancaria. Ese dinero que está en mi cuenta bancaria, ¿es dinero circulante? Evidentemente sí. Pero, ¿qué hace el banco cuando se deposita, cuando mi empleador deposita ese dinero? Lo presta, lo presta. ¿Cuánto dinero presta el banco? Supónganse que me pagan 100. ¿Presta 100? No puede, porque si yo reclamo los 100, me tienen que devolver. Pero entonces, con lo que yo deposito, tampoco presta cero, porque si no, ¿cuál es el negocio del banco? Entonces hay algo que se conoce como multiplicador bancario, para decirlo muy sencillamente, que es que cuando el banco tiene una cantidad de dinero, presta más de lo que tiene, porque no le van a... Se retiene una parte, pero presta más. Y no siempre tiene en reserva todo lo que tenemos depositado. Con lo cual, los bancos emiten, el sector privado emite. Gran lío para Milei. Gran lío para Milei. Simplemente para complejizar la situación y decir que esto que dice es una estupidez. Y que el propio Milei lo sabe porque hasta hace un tiempito lo admitía. Entonces, ¿de qué depende la inflación? Y tiene un elemento muy importante cambiario, es lo que decía Cristina el otro día en su documento. Es lo que el propio Milei, incluso Caputo, aprendió o sabe y esconde, que es que no, este gobierno no puede devaluar o no quiere devaluar, porque ya lo dicen a viva voz, si devalúo, van a aumentar los precios.
Entonces yo te diría, ¿cómo explico que esto que dice Milei es falso? Porque el propio gobierno está actuando a contramano de cuál es la teoría y el discurso que tiene. Tengo una pregunta política de la caracterización. Una tesis podría ser que Milei es el hijo, el fruto, la consecuencia de un caos ideológico y una crisis de representatividad. ¿Cuánto le das tú de validez a ese tipo de tesis? Bueno, yo creo que hay varios elementos en el triunfo de Milei que no pienso votar, ni creo que nadie esté en condiciones, siendo algo tan reciente, de poder analizar cabal y plenamente. Te hablo más desde la experiencia de dirigente político, de candidato, de gobernador, la experiencia de militancia, ¿no? Eh, Hay un elemento en el voto de Milei, en quienes lo votaron a Milei y lo hicieron presidente, que tiene que ver con un malestar, uno podría decir con enojo, con decepción, con bronca, ¿no? Lo vota Milei un sector que está desencantado de la política y desencantado y así parece una cuestión eh, categorialmente de la sociología o de la ciencia política, pero creo que hay una parte que vota Milei porque está, no la está pasando bien y está buscando dónde poner su voto que le den alguna solución y alguna respuesta a los problemas que tiene. Y yo creo que Milei ofreció eso, lo ofreció desde la novedad. Dijo, bueno, miren, nadie pudo solucionar este problema y este problema, que eran problemas reales, entre ellos el problema económico, ¿no? Del salario, de la distribución, de los ingresos, de la inflación. Y dice, yo soy un economista que sabe mucho, que no vengo de la política, los políticos no lo han podido resolver, son malos. Le agrega, no lo han podido resolver porque trabajan solo para ellos, entonces este concepto de casta. Vótenme a mí, que no soy parte de eso, y yo lo voy a resolver. Bueno, todo eso, el voto, quien lo votó a Milei para estar mejor, porque tenía problemas que no le podían resolver las fuerzas políticas, que creo que es un voto legítimo y genuino, bien democrático en el sentido, voto a un dirigente político que me promete que va a mejorar mis condiciones, también bien democrático, no necesariamente muy politizado en el sentido ideológico partidario, pero un voto genuino, voto para estar mejor. Incluso no tiene por qué ser egoísta, voto para estar mejor yo, mi vecino, mi compañero de trabajo, el país. Creo que hay un elemento, y creo que es el elemento más puro del voto de Milei, en cuanto a característico. Lo votan para eso. Y después gana Milei no solo con ese voto, te hablo de números de la provincia de Buenos Aires. El voto a Milei en primera vuelta es un 25% del voto de la provincia. O sea, es significativo. Para mí tiene que ver con las experiencias previas que veníamos de frustraciones, ¿no? Un gobierno de Macri que, que en un sector importante, incluso que lo había votado, no le dio solución y resultado, y el gobierno de Alberto, que tampoco da solución y resultado. Entonces, bueno, que pase el que sigue, probemos con Milei. Aparece como una novedad, un todo, alguien que habla de lo técnico, a veces usa terminología económica, todos los que están no sabían nada, no entendían nada, se equivocaron en todo, vótenme a mí, que tengo la receta mágica, tengo la pócima mágica. En aquel momento era voy a dolarizar la economía y con esto vas a ganar en dólares, va a terminar la inflación, la educación la voy a arreglar con el voucher. Fíjate que son todas, yo digo, pócimas mágicas que decía dolarización, voucher, cosas así que nadie sabía bien qué era ni si se podía aplicar. Y contó también con mucha complicidad de un sector de los comunicadores, porque lo que decían eran todas barbaridades, imposibles de aplicar,
inútiles y dañinas si se aplicaban. Pero la DCA contaba con un acompañamiento donde él admitía entrevistarse porque era un fenómeno televisivo de las redes sociales, TikTok. Decía, yo voy a arreglar los problemas que generaron todos los políticos, vótenme a mí, los voy a solucionar. Pero hay otro elemento que en Provincia de Buenos Aires también contribuyó al triunfo de Milei, que fue el voto antiperonista, un voto anti. Por eso también se desplazó a Milei con tanta facilidad. No era un voto convencido de determinado proyecto, de determinados dirigentes, de determinado, era un voto anti. Y con esto no agoto el fenómeno, porque obviamente alguien va a decir, no, pero hay alguien que lo votó a Milei. Son caracterizaciones medios generales y un poco caricaturescas también. Pero hay quien no quería votar al peronismo y entonces la votó a Bullrich, como lo había votado a Macri, como lo votó a Larreta. Pero después todos los que votaron a Larreta en la provincia de Buenos Aires, todos la votaron a Bullrich. Y luego todo eso votó a Milei. Provincia de Buenos Aires, eso no le alcanzó para ganar. Nosotros en Provincia de Buenos Aires ganamos las 3 elecciones, porque eso fue más o menos 25% más o 24%. Creo que 25 Bullrich, 24 Milei en las generales. Pero después sacan 49% en el balotaje, Tampoco ganan el balotaje. en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, con esos dos componentes, hace un 56% Milei. En provincia, nosotros sacamos 51 y Milei saca 49. Pero creo que hay esos componentes. O sea que Milei gana con voto prestado y un voto eh, esperanzado en que Milei le mejore. Yo creo que hay poco voto de Milei que comparta todo el ideario que expresa Milei. Yo creo que mucho votante a Milei no está de acuerdo con privatizar todo, no está de acuerdo con la venta de órganos, con la barbaridad, con terminar con la educación pública y obligatoria, con esos resabios muy reaccionarios que tiene liberal libertad. Creo que el voto de Milei, buena parte del voto de Milei en primera vuelta, no en balotaje, no es ni anarcocapitalista, ni liberal libertario, ni buena parte, ni austríaco en economía, no es de la escuela austríaca, ni sabe qué significa, pero lo ve en Milei una parte importante, por esto no agota la totalidad, pero ve en Milei una posibilidad de solucionar algunos problemas que fuerzas políticas tradicionales no le habían solucionado. Alguien ha dicho como un curandero, ¿no? Como un curandero, como habiendo agotado, ya fui a un médico, probé un tratamiento, no me curó, fui a otro médico, probé otro tratamiento, no me curó, viajé al extranjero a buscar un tratamiento, no me curó, y bueno, voy a votar a este en el que mucho no creo, con respeto a los curanderos, por supuesto, pero una terapia no convencional, novedosa, milagrosa en parte, y que hoy se ha mostrado un fiasco. Fíjate, Axel, perdona, en la caracterización que tú planteas, que es cambiante, como toda caracterización, no agotada, como tú decías, en lo personal, yo jamás había utilizado la palabra fascista para vincularlo a la doctrina ideológica de Javier Milei. Jamás lo había pensado, más allá de lo que se puede decir. En cambio, el vídeo que apareció esta semana, donde diagnostica de que el que piensa distinto tiene un virus que hay que, entiendo, extirpar, erradicar, aniquilar, deshumanizando al que piensa distinto, es la primera vez, te lo digo con mucha sinceridad intelectual, me hizo dudar si estábamos ante una cosa que yo al menos no lo había caracterizado así en la fase inicial. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensa en lo profundo Milei que es su naturaleza? No lo sé, no lo sé. Creo que por que ha resultado ser muy flexible, al contrario de lo que parece, cambiando
cambiando de ideas, de discurso, eh, adoptando incluso posicionamientos que a veces son muy contradictorios con cosas que dijo el propio Milei en otras épocas, pero que evidentemente se convence o lo convencen de que le sirve en determinado momento para, en este momento, antes llegar al poder, ahora para conservarlo. Digo, por ejemplo, en el discurso económico, que es algo que yo estoy muy atento, obviamente, por mi orientación profesional y por mis conocimientos, por mi interés, porque yo no sé si más, pero de escuela austríaca sé bastante, no sé si más que Milei. Y además confiesa en algún reportaje cuándo se hizo austríaco, o sea que es un recién llegado a la escuela austríaca. Eh, Así que estoy convencido de que conozco la escuela austríaca antes de que la conociera Milei. Eh, pero en un momento se hizo austríaco, o sea que eso no quita, ¿no? Eso implica que pronto se puede hacer, o sea que coincido con vos, que es la primera vez que adopta un discurso tan abiertamente eh, violento y agresivo para su oposición, y peligroso, Y peligroso. una forma de tratar a su oposición. Y en contraposición, ¿qué es Axel Pero te Kicillof quiero decir algo de ideológicamente? Sí, economía, por dime, ejemplo. perdón. ¿Cómo? No, no, dime, No, dime. ideológicamente me parece que es un envase vacío, Milei. Yo me recuerdo que cuando yo era ministro de Economía, y hay por ahí circulando un video, me apoyó alguna vez. Eso no sabía. Eh, sí, eh, no, no sé si era, le pregunta sobre algo que estaba haciendo yo como ministro y expresa su respaldo. Era obviamente un personaje absolutamente marginal y yo en ese momento ni sabía quién era Milei. Pero hay circulando un video por ahí que las redes son implacables, ¿no? Eh, que queda registro. Hay que, bueno, en mi caso no me cuesta, pero le recomiendo a los dirigentes políticos redoblar su coherencia, porque queda todo registrado y está ahí en el archivo, está todo el archivo, Te pregunto, a Axel, golpe de Google. te pregunto por ti, ¿cómo te defines ideológicamente para ir terminando? ¿Cómo tú personalmente, cómo te defines ideológicamente? No sé, peronista, de izquierdas, Campo Nacional Popular, progresista, keynesiano, ¿cómo? Peronista, peronista, peronista. Yo creo por eso que llegué en, en- en un momento al peronismo, como repito, hijo recuperado del peronismo, porque creo que soy peronista en el sentido del peronismo que a mí me gusta. Y hay dentro del peronismo, que es un movimiento con mucha amplitud, quienes piensan en algunos elementos muy distintos, pero el peronismo no es solo una doctrina, es también un sentimiento, ¿no? Una afinidad. Y en Argentina, ser peronista es defender los intereses permanentes de la clase trabajadora argentina, defender la soberanía nacional, la independencia económica, defender la justicia social, pero además eh, creo que acá es formar parte de algo, de una tradición histórica que ha sido la que peleó por eso y la que fue tantas veces perseguida y, y proscripta por eso. Así que bueno, yo me siento absolutamente peronista. Y en ese sentido, obviamente que uno viene con un bagaje, con una formación tanto familiar como intelectual, que aporta al peronismo y se nutre del peronismo. Pero dice Vita alguna vez que el peronismo es algo que se siente, ¿no? Y para terminar, Axel, ahora sí te hago un cierre de preguntas así muy cortas y sé que es la parte difícil porque es con respuesta casi con una o dos palabras, a ver si lo logramos. ¿Con qué país de América Latina hoy en día te tiene más impresionado para bien como proceso político? México y Brasil. Un político con el que te gustaría tomarte un café, un político vivo, Eh, López Obrador, no lo conozco. y un político con el que no te gustaría tomarte ningún café.
Trump. Un personaje histórico que te apasione. Eh, Rosa, Juan Manuel de Rosa. ¿Te gusta hacer Varios, muchos. vídeos en TikTok? No, ¿Cuál me es los el- hacen. Es casi involuntario. Pero sí, sí, tengo una cuenta de TikTok que elijo no mirar. Pero puse una condición que es no someterme al formato. En todo caso, poner en TikTok cosas, pero no es por nada en particular, me parece que a veces eh, el medio es el mensaje, diría. Dime un porcentaje. ¿Cuánto hay de rosca en la política argentina? Bastante, digamos, ¿cuánto hay de rosca? Sí. 30, ¿Cuál es 30%. el medio de comunicación que primero consultas en el día? ¿O escuchas radio, o ves tele, o lees algo? Twitter, ¿Cuál es el Twitter. consejo más repetido que te dan tus hijos a ti? Son domésticos y cotidianos. Me entero que- No te quieres meter en este quilombo, ¿no? No, 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 ¿Cuál no es, quiero, no quiero, pero son buenos consejos. Bien haría en hacerles caso. cuál es el principal aprendizaje que has tenido desde que eres gobernador de la provincia de Buenos Aires, que te queda muy, muy presente? Que, que hay que estar cerca, al lado, junto y con el pueblo. ¿Cuántos termos de mate te tomas por día? Eh, ¿10? Madre mía. Bien. Madre mía. Y te pregunto ahora con una palabra y te digo una. Soledad, tu esposa. Ah, el amor de mi vida. El Papa Francisco. El principal, probablemente, referente mundial de lo que está bien. Villarruel, la vicepresidenta. Eh, Negacionista, Juan Grabois. compañero, amigo, Macri. un espanto. Y la Argentina. Potencia. Bueno, Axel, hasta aquí llegamos. Mil gracias por la buena charla acá en la pizarra, en esta travesura radial. No, muchas gracias. Abrazo grande y bueno, me quedé con muchas cosas que decir, así que tendremos otro. Tendremos otra. Nos vemos prontito. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Musiquita de Drexler para ir despidiéndonos después de una linda, intensa, profunda conversación con Axel. Le damos mucho las gracias por el buen rato de charla y para hacernos y ayudarnos a pensar siempre, que es lo que nos interesa acá en la pizarra. Casi sin tiempo, con muchas cosas pendientes, pero habrá más semanas para seguir analizando temas y más asuntos. No van a faltar los temas. Lean, le tenemos que dar las gracias al equipo interminable que hace siempre posible lo imposible. Sí, Alfredo, le agradecemos a Fernando Saninelli en primer lugar, que estuvo en la edición de sonido, Iván Soler en la edición de video, estuvo también Leandro Bazán en la operación técnica de YouTube, en Radio 10, en la operación técnica de Radio 10 estuvo Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha estuvo Carlos Minango. Le agradecemos también a Musicalización, Javier Fábregas, Martín Burgue en el informativo, Charlie Calcabielo también, Cristina Chiesa en la producción de Radio 10, Cristian Carballo en la coordinación y Sebastián Pedrón en la dirección. Ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre. Sin duda es la mejor compañía a cualquier hora, en cualquier momento. Un ratito de radio. Y por cierto, antes de despedirme, lean, tengo que presumir de que tengo a un miembro del equipo de la pizarra dando ponencias por el mundo. Esta vez Rosario es parte del mundo. ¿Me puedes decir el titular de tu ponencia? Uy, Alfredo, para que me agarras medio a Ay, más contramano o porque es menos. un poco largo. Te digo el título: desde las ciudades imperiales germanas a la Francia de Enrique IV, usos y representaciones de la figura de Vlad Drácula, siglo XV, siglo XVI. O sea, ya ven, ahora eso lo vamos a poner ahora, no sé, queríamos poner el paper Es un en las poco redes de la largo. pizarra. No, no, está bien, está bien. Así tenemos que presumir de Y nuestra gente. Alfredo, déjame saludar a una compañera historiadora que me crucé ahí en los pasillos de la Facultad de Humanidades de Rosario, a quien le mando un gran abrazo porque es oyente como su novio y como su madre, de la banda Pizarrera.
Bueno, le damos un beso a No me dijo todas y el nombre, me todos. olvidé de pedírselo, pero bueno, el Bueno, a abrazo. todas y todos nuestros oyentes, yo les mando un beso especial a María Novoa Portela, que me dice que es gallega, que está hasta los ovarios de los andaluces y un montón de razonamientos que tiene toda la razón. O sea, María Novoa Portela, te invito a un café desde ya, porque tienes toda la razón. Somos insoportables los andaluces porque no somos gallegos. Bueno, me estoy liando. Un beso, María Novoa Portela. De verdad que agradecemos todos los comentarios, incluso los que nos mandan a la chingada con razón también. Y los sin razón también. Sí, para eso estamos. Y la verdad que ojalá tengamos un cafecito muy pronto con Mariano Boa Portela, de verdad, sinceramente. Palabra sin tiempo que dejamos dicha, escrita en la pizarra. Lean, Yo no sé si la dejé antes, pero la dejo de nuevo. Historia. Bahía, Primavera. eh, Gaby, Argento, porque así sentí el programa hoy. es cierto. Cris, Dios. Un poco por wow. Argentina, como le dijiste. Flav, Yo ya me pongo en tema tinto de verano. pero esta chiquilla, ¿esto qué es? Bueno, yo voy a dejar una palabra hoy acorde a lo que más me preocupa. No al fascismo. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Eso sí, siempre hay una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.